Uno. Bien, pues muy buenos días. Estamos en su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y aquí estamos con este tema tan interesante que es el cáncer. Mañana es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer y bueno, pues vamos a hablar de diferentes tipos de cánceres en general, cómo prevenirlos, en general, qué hacer cuando tenemos alguna molestia, en general ver cómo detectarlo a tiempo. Pero les quiero recordar primero los teléfonos a los cuales nos pueden llamar por si tienen alguna duda. Ya me escribieron muchísimas dudas. Sobre estas dudas vamos a versar el programa, pero si todavía tienen algo más que preguntar, lo pueden hacer a través del teléfono 81 83 87 06 65 o de preferencia por el WhatsApp para que quede ahí anotada la pregunta en el 81 83 87 19 49. Les invito a que hagan sus preguntas porque hoy tenemos un invitado súper especial que es expertísimo en el tema. Pero antes de que empecemos con este tema y antes de presentar a nuestro invitado, queremos felicitar a nuestro presidente ejecutivo, David Garza, quien ocupa el lugar número 11 en el ranking de los líderes más influyentes de México, de acuerdo con Merco. Esta medición evalúa aspectos como la visión, la calidad en la gestión, la ética y la responsabilidad social de su gestión y de su comunicación. Bajo su liderazgo, nuestro grupo educativo, integrado por el Tecnológico de Monterrey, el Tec Salud y el Tec Milenio, sigue impulsándonos como comunidad a transformar la vida de las personas y de las comunidades a través de la educación. Les damos una felicitación muy grande, un abrazo y enhorabuena y muchas felicidades a David Garza, nuestro presidente ejecutivo. Y bueno, después de esta felicitación, vamos a pasar ya al tema que nos ocupa el día de hoy. Estoy con el doctor Alan Reyes Mondragón. Él es médico internista, pero sobre todo es oncólogo médico. Y además es líder médico de la Clínica de Cáncer Génito Urinaria del TEC Salud. Claro, no solamente de este tipo de cáncer, pero él es el líder de esta clínica que está en el TEC Salud. Bienvenido, doctor Alan. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Belinda, la verdad que encantado de estar aquí y que pues podamos resolver algunas dudas de los que nos pueden escuchar con todo tu auditorio. Muchas dudas, doctor. Hubo muchas dudas, preguntaba yo en las redes sociales y la verdad es que estoy impresionada cómo la gente está tan interesada en saber más sobre esto que es el cáncer. Algunos incluso me platicaban un poco su historia de que en su familia había varios tipos de cáncer, etcétera, y estaban preocupados, la verdad, y querían saber más sobre el tema. Hay una pregunta, me voy a ir con una pregunta muy sencilla para ti, doctor, claro, porque me preguntan lo siguiente: ¿de cuál cáncer se tienen que cuidar los hombres? Es decir, sabemos que hay cáncer, porque ya hemos invitado a alguien que nos habló del cáncer de próstata y sabemos que el cáncer, obviamente de matriz y de ovarios, pues solo da a las mujeres, ¿verdad? Pero sabemos que el cáncer de seno da tanto a hombres como mujeres. Pero Mm. sin embargo, además de estos, que son exclusivos de hombres y mujeres, ¿hay alguno en especial, además de estos, que por estadística dé más en los varones que en las mujeres? Sí, claro. Bueno, en realidad, digo, bien comentas el hecho de que hay algunos tumores que son propiamente del género masculino, es decir, el cáncer de testículo, obviamente el cáncer de próstata. Pero definitivamente hay algunos tumores que sí son más predominantes generalmente en hombres, como el cáncer de colon, es un poco más Ok. común en hombres. Y algo bien importante es que anteriormente se consideraba al cáncer de pulmón como un cáncer generalmente más de hombres. Sin embargo, a partir de los 1990 y 2000, hemos visto que existe ya prácticamente una equivalencia en cuanto a digamos, incidencia de enfermedad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Y esto es algo que ya lo había tocado en algunas ocasiones. Pues a medida que la mujer ya tuvo esa oportunidad y etcétera, etcétera, pues también ya experimentaron el tabaco. Entonces, a partir de esa época empezaron nuevamente a incrementarse los casos de cáncer de pulmón en mujeres y ahorita están justamente a la par, pero en algún A la momento se par. pensaba que el cáncer de pulmón
También otro cáncer también relativamente común, generalmente es el melanoma, el cáncer de piel. Es un poquito también más común en hombres y otro es el cáncer de hígado, es decir, el Ah, ok. hepatocarcinoma. También es más común que se presente en hombres. Entonces, en hombres se presenta más comúnmente el cáncer, además de los exclusivos de ellos, el cáncer de colon. Se Así es, creía que el cáncer de pulmón, pero ya no. así Y es, el cáncer de hígado. Entonces, así es. habrá que decirles a estos hombres que están preguntando que se hagan algún estudio relacionado con estos tipos de cáncer, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque también Claro. me preguntan sobre qué estudios nos tenemos que hacer para detectar estos tipos de cáncer. Eh, Sabemos, algunas personas no los han dicho, pero no todo el mundo lo sabe, que el factor genético o hereditario influye mucho en esto. ¿Qué tanto, doctor? ¿De veras influye muchísimo la herencia, es decir, los antecedentes familiares, o es simplemente algo más a descartar? Bueno, esa es una pregunta muy buena. La verdad es que a veces cuando yo estoy enfrentándome en la consulta todos los días, sale esta duda y curiosamente la respuesta es no. No la presencia o el hecho de que tenga un paciente cáncer, en la mayor parte de los casos, no es asociado a un componente genético. Es Ok. decir, vamos a ponerlo, digámoslo así, en porcentajes. Casi un 85% de las cánceres no se asocian a una cuestión genética, solamente el 15% es de un origen genético, así que 8 o 9 de cada 10 pacientes que tienen cáncer no tienen una cuestión genética importante detrás de ellos. O sea, solamente el 15%, doctor. Ujú. Wow, no, sí, ahora sí me impresioné porque la verdad es que incluso hay personas que dicen saber de medicina que han mencionado que este es el factor más determinante y ya me estás diciendo tú que no. Claro que la No, medicina avanza con el tiempo, en algunos aspectos aceleradamente y se van descubriendo nuevas cosas. Y en este sentido, doctor Alan, de que se descubren nuevas cosas, también me preguntan, varias personas me preguntaron sobre la cuestión de la alimentación, ¿verdad? Que si así es. influye o que si no influye. Hay quien dice que todas las enfermedades no las provocamos nosotros. Hay una frase que dice, somos lo que comemos. Entonces yo quisiera que me digas si esto es cierto, si lo que uno come influye para que se pueda incidir en algún tipo de cáncer o en todos. Esta Sí, pregunta me pareció interesante que varias personas la hicieran, ¿no? sí, de hecho es algo bien importante establecer las diferencias, porque una cosa es de origen hereditario, es decir, que tu familia lo heredó. Ahí sí tiene un componente más, es el que decía yo del 15%. Pero al final de cuentas, el cáncer como tal es una alteración de tus células, ¿sí? O sea, es una alteración en donde por alguna cuestión durante tu trayectoria como ser humano se dañó algo en el mecanismo de reparación de esa célula. Y entonces más o menos quiero, si la gente, espero ser lo más fácil o traspolar los conceptos a lo más sencillo posible. Pueden haber errores en el DNA, que a eso como tal se llama epigenética. Ok, Ahora, podemos tener también durante nuestro proceso de crecimiento errores en nuestro RNA o el ARN. Eso se llama transcriptómica. Errores también en cómo producimos las proteínas en nuestras células. A eso se le llama proteómica. Y justamente lo que tú me estás preguntando de que qué pasa con la comida, eso también ya está estudiado y se llama metabolómica. La ah, metabolómica es ok. cómo la célula, de acuerdo a estos procesos bioquímicos que llevamos en nuestro cuerpo, tanto de alimentación, ejercicio, pueden afectar a la célula. Entonces, la metabolómica es el estudio como tal de los factores externos, el del medio ambiente y de nuestro propio cuerpo, es decir, alimentación, etcétera, y el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, recientemente, en el año pasado, casi a finales del año pasado, sería como en octubre, noviembre, se hizo un estudio sobre ejercicio y cáncer de colon. Es decir, ¿qué tanto el ejercicio puede disminuir el riesgo de que un paciente pueda regresar su cáncer de colon? Y eso ya está demostrado. El ejercicio es capaz de reducir el 28% digamos, de desarrollo de cáncer de colon. Entonces, Wow, eso es 28%. metabolómica.
¿sí? O sea, que cómo el ejercicio puede disminuir el riesgo o cómo la inactividad puede aumentar el riesgo. Entonces, esos son los conceptos que nosotros tenemos al momento de discutir. Entonces, por eso es que te explicaba. Una cosa es la herencia que tu familia tiene, historia de cáncer, y otro es cómo tú, a medida que vas creciendo como ser humano, puedes ir dañando ADN, ARN, proteínas o tu entorno ambiental o físico pueden desarrollar cáncer. Entonces, en este concepto de metabolómica, ¿tiene que ver con la actividad y con la comida? ¿O Así esto es. es la epigenética? Esto es la metabolómica, porque mucha gente confunde, incluso no solamente me preguntaron, sino me afirmaron que la epigenética era, por decirlo entre comillas, la culpable de todo, ¿verdad? Entonces, La epigenética solamente quiere decir los daños al DNA que estamos expuestos todos los días. Por ejemplo, el sol. El sol puede inducir cambios en nuestro ADN y eso sería justamente un daño epigenético externo. ok, Pero no está ligado a la dieta. Esa parte del estudio de la dieta con respecto al daño en las células se llama metabolómica. metabolómica. Entonces, dijiste algo bien interesante, doctor, que tiene que no me lo preguntaron, pero yo te lo voy a preguntar a ti. Lo Ujú, del sol. Para claro. algunos dirán, el sol es importante, que tome sol, que si la vitamina, etcétera, pero también el sol puede ser dañino. Entonces, ¿cuál es el punto medio de equilibrio? ¿De veras el sol afecta mucho para el cáncer, solo a un tipo de cáncer o beneficia para algunos otros? ¿Nos puedes explicar esto cuestión de lo de los rayos solares? Sí, mira, en realidad esto tiene que ver justamente con lo que son las cuestiones de los rayos ultravioleta. Ok, En realidad los rayos ultravioleta se dividen en UVA, es decir, ultravioleta A y ultravioleta B o UVB. Y eso tiene que ver justamente con la longitud de onda de cada uno de ellos. Por ejemplo, los rayos UVB son más superficiales. Estos son los que regularmente solamente llegan a la epidermis. Pero ok. los rayos UVA, estos son los que penetran más profundamente sobre la piel y llegan a lo que son la parte más inferior y ahí es donde hacen un daño en el DNA. Por lo Ok. tanto, sí se recomienda exponerte al sol, por supuesto. O sea, sabemos que el sol tiene ciertas propiedades en la absorción de la vitamina D, principalmente la vitamina D3. Pero por eso es que se recomienda utilizar este tipo de bloqueadores solares para UVA y UVB, justamente Ok. para que no penetre todas las capas de tu piel y puedas generar un cáncer. ¿El Hay cáncer muchos al tipos. que te refieres solamente sería el de piel? Melanoma, sí, así es. El sol es el principal factor de riesgo para el desarrollo de melanoma. Que decías al principio que este cáncer de piel también es más predominante en varones que en mujeres, ¿verdad? Y Así es. ciertamente, pues los varones son menos afectos a ponerse los bloqueadores solares, ¿verdad? Entonces, Ujú. uno como mujer quizá te pones bloqueador o a lo mejor no te pones bloqueador, pero como te pones maquillaje y muchos maquillajes tienen esa protección, pues ya estás teniendo, ya estás buscando que la estadística disminuya, ¿verdad? Pero el varón no, entonces pudiera ser es un factor, creo yo, no sé qué opinas tú, Sí, doctor. sí. De hecho, justamente parte de en dónde se desarrolla el melanoma tiene que ver también con el género. Por ejemplo, las mujeres Ah, tienen ok, mucho mayor zonas de exposición, principalmente pues en las pacientes que usan blusa. muy bien, El melanoma es más común en las zonas principalmente de la cabeza, del cuello y del tórax, porque es donde generalmente la ok. mujer usa ese tipo de blusas. Está Y descubierto exactamente. Y los hombres tenemos una mayor incidencia de melanoma, principalmente también en la cara y también en los brazos. en los ¿De brazos. acuerdo? ¿Y Ujú. cómo se ve? ¿Cómo se ve un cáncer de piel cuando apenas está empezando? Porque también me preguntan mucho de la prevención, pero también de la Sí. detección oportuna. Ya sabemos que la Ujú. prevención pues sería para el de piel ponerse la protección solar que tenga que ver con estos dos tipos de rayos, ¿verdad? Así es. Pero si ya sucede, ya tenemos el cáncer de piel, ¿cómo se ve un cáncer de piel? Bueno, en realidad el cáncer Incipiente. de piel, ese generalmente ahí sí yo voy a darle un poquito la batuta a los dermatólogos, porque no ellos son los que lo detectan primero, pero el cáncer de piel tiene ciertos como mnemotecnias para identificarlo. Es el ABCD del cáncer de piel, que A quiere decir que esté un lunar asimétrico.
es decir, Ok, que no esté bien definido, que sea irregular. El segundo es que tenga bordes. Un lunar que tenga bordes elevados también se considera anormal. ok, El C es de color, ¿sí? ok. El color que tenga una tendencia a un color azulado, o sea, que sea un lunar con una tonalidad azul, también es algo que regularmente se asocia más a un cáncer de piel. Y el otro, la D, generalmente se considera como el diámetro. Y el diámetro se considera como mayor a 6 milímetros. Un lunar que mide más de 6 milímetros es una sospecha de melanoma. Entonces, estos son el ABC del cáncer de piel y que regularmente los dermatólogos son los que hacen la primera detección, porque regularmente la gente no va al oncólogo con un lunar, va al No. dermatólogo. Así es. Sí, bueno, tienes razón, doctor, pero qué interesante y qué fácil lo explicas eso del ABC del cáncer de piel, ¿verdad? Eh, Me pregunta mucho de la prevención, doctor. Quiero que esto lo pasemos a la segunda media hora del programa. Recuerden que este programa Un Mundo Mejor se transmite todos los martes de 10 a 11, pero a la media hora hacemos una pausa por cortes obligatorios de la estación, pero no se vayan porque seguimos con este tema súper interesante. Y antes de que siga con el doctor Alan, con el doctor Alan Reyes Mondragón, quisiera recordarles que nos pueden seguir en redes sociales en Texas Radio, estamos en Facebook, en Instagram, en X, y ya les dije los teléfonos también por si tienen alguna duda. El WhatsApp de Texas Radio es 81 83 87 19 49. Y también si quieren seguirnos directamente en nuestro programa Un Mundo Mejor, recuerden que en Facebook, ya tenemos muchos años ahí, sería como programa Un Mundo Mejor. Y si quieren ver nuestro canal de YouTube, que esta y otras entrevistas interesantes estarán ahí guardadas, nos pueden seguir en el canal de YouTube de Un Mundo Mejor Radio. Y también si quieren enviarnos algún correo, lo pueden hacer a través de unmundomejor.radio@gmail.com. Doctor Alan Reyes Modragón, que es médico internista y que es oncólogo médico, eh, me preguntan también qué estudios que no sean muy costosos, así es la pregunta, pueden Ujú. detectar algunos tipos de cáncer. Mira, de hecho, esa me parece una pregunta también súper importante y qué bueno que tenemos esta oportunidad de discutirlo. Mira, algo que yo también les explico a los pacientes y en algunas otras entrevistas que he hecho es que de hecho justamente los estudios de prevención o screening, que screening es detectarlo a tiempo, tienen que cumplir ciertos criterios de que sean baratos. O sea, Okay. tienes que cumplir el criterio de replicabilidad, es decir, que todo el mundo pueda hacerlo, que sea barato y que sea fácil de replicarlo, que en Monterrey lo pueda hacer la misma gente de Chiapas del San Pedro o el que viva en Mérida. Eso tiene que cumplir un criterio de replicabilidad. Entonces, eso quiere decir con el acceso y el costo. Entonces, la mayor parte de los estudios que tenemos actualmente como una recomendación a base de evidencia es pues la mamografía. Es decir, el primer estudio que se recomienda en una mujer es la mamografía y actualmente es económico, accesible y teóricamente debería estar en todo el país. Claro. Entonces, esa es la primera estrategia. El segundo, un Papa Nicolau. Papa Nicolau es un estudio de detección oportuna de cáncer de cervix. Es accesible para todos, es gratuito. En algunas ocasiones la gente lo puede pagar por su ginecólogo de forma privada, pero en realidad el Papa Nicolau es gratuito en los sectores públicos. El tercero es el antígeno prostático para cáncer de próstata. El antígeno prostático se puede hacer en todos lados, es un estudio de sangre y es barato. Y pues la colonoscopía es uno de esos, digamos, estudios de diagnóstico oportuno que no cumple tan al 100% con esos, digamos, criterios de que ser barato y esté en todos lados, pero sí se recomienda hacerlo a medida de estudio para prevención del cáncer de colon, ¿no? Y también la vacunación. Eso también es otro digamos, criterio importante de prevención de cáncer, ¿no? Y también la vacunación en algunos sectores del salud, como en las niñas, ya se les vacuna contra el VPH y el VPH sabemos que si lo tenemos controlado a través de la vacunación, evita el riesgo de desarrollar un cáncer cervicuterino. Entonces, también no es Okay. otra estrategia de prevención. Una vacunación a partir de qué edad en las mujeres para prevenir ese cáncer cérvico uterino.
Pues mira, realmente eso depende actualmente, pero en las niñas, actualmente las campañas que nosotros tenemos se busca generalmente a partir de las niñas que están en quinto grado de primaria y en las adolescentes entre los 11 y 16 años. Hay diferentes vacunas, ¿sí? Eso sí no te puedo decir exactamente que una es mejor que otra, simplemente depende del número de virus de VPH que cubre cada una de estas vacunas. Pero toda niña a partir de la quinta grado de primaria debe de vacunarse. De vacunarse. Muy bien. Sí. Y que claro, y esto es un mensaje también para los que antivacunas, porque la verdad es que las vacunas han salvado al mundo de muchas pandemias. Doctor, hay otras preguntas bien interesantes y algunas incluso vienen desde el corazón, porque me Ujú. dice una persona, es que en mi familia hay mucho cáncer. ¿Por qué el cáncer se detecta? Y esa es la pregunta que me hacen. ¿Por qué suele manifestarse ordinariamente cuando ya está muy avanzado? Esa es la pregunta que me hace una de las radioescuchas. Pues mira, la verdad es que existen, sabemos que el concepto de un cáncer como tal es la replicación anormal de las células, es decir, empieza a crecer y posteriormente se hace tan grande que empieza a generar síntomas o condicionados por a dónde se está desplazando ese tumor. Entonces yo a veces a los pacientes también les explico que para que un tumor sea visible, es decir, que tenga 1 centímetro y que sea visible por estudios de imagen, ya sea ultrasonido o tomografías, etcétera, 1 centímetro de tumor equivale más o menos a 1 millón o 10 millones de células. O sea, Ok, eso quiere decir ya 1 centímetro de tumor más o menos. ok. Y entonces para que empiece a dar síntomas, pues no nos da síntomas con 1 centímetro, sino cuando empieza a crecer el tumor sobre algunas estructuras adyacentes. Vamos a poner el ejemplo de algunos de los casos que yo puedo ver. Por ejemplo, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata al principio no da síntomas. O sea, es un crecimiento prostático que la mayor parte de los hombres no lo toman en cuenta y la mayor parte de los pacientes en México empiezan con dolor en la columna lumbar. Es decir, ya el tumor se ha salido de la glándula prostática y se ha diseminado en sus huesos. Entonces, eso ya requirió de muchos años de crecimiento dentro de la próstata para que haya migrado. Entonces depende Ok. mucho del órgano, no todos los síntomas se sienten igual. Por ejemplo, en la mama, es uno de esos tumores que sí se puede decir que se pueden dar un poquito más de alerta porque la mujer se lo puede tocar, Se palpa, ok. se palpa justamente, pero hay otros tumores como el cáncer de pulmón, pues el cáncer de pulmón no da síntomas hasta que ya lo tenemos cuando ya involucró algún otro órgano o ya generó agüita dentro del pulmón. Es decir, son cosas que dependen mucho del tipo y de la localización del tumor. De ahí, doctor, la prevención oportuna, que es de lo que vamos a hablar en un momento más, porque eh, ciertamente muchos no duelen, no dan síntomas muy visibles y hasta que ya está muy avanzado puede causar molestia. Entonces, pues ahí mejor la prevención, esa es la clave. Y por cierto, me preguntan también eh, que si hay unos cánceres más dolorosos que otros. Creo que es una pregunta a lo mejor un poquito ambigua, pero es una inquietud también recurrente. Hay gente que dice, yo a lo que más le huyo es al dolor, ¿verdad? Como Claro. humanos no queremos que nos duela nada y preguntan también por cuestión de que han tenido familiares con cáncer y quieren ser empáticos, que si es un cáncer es más doloroso que otro. Sí, bueno, en realidad la respuesta viene de dónde surgió el tumor original y a dónde se va. Por ejemplo, el tumor en lo que nosotros respecta de que tenemos que poner una prioridad en el paciente del control del dolor definitivamente es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas generalmente tiende a invadir a la región de los nervios que están detrás del abdomen, que se llama los nervios celíacos y ese tumor le gusta demasiado invadir ese tipo de nervios. Y de hecho nosotros antes de iniciar un tratamiento como tal, ya sea quimio o lo que la gente pueda entender como tratamiento para el cáncer de páncreas, siempre damos un bloqueo del dolor. Es decir, nos Ah, ok. acompañamos siempre de un equipo de especialistas del dolor, generalmente pueden ser anestesiólogos o algún otro tipo de doctor encargado del manejo del dolor para bloquear esos nervios. Si no, el paciente no va a aguantar el tratamiento del dolor.
Entonces yo pondría como número uno al cáncer de páncreas como estos tumores más dolorosos por la forma en cómo se va diseminando en el cuerpo. El más doloroso. Y bueno, tal vez algunos que afectan otros órganos, como decía usted hace rato, que van oprimiendo o golpeando otros órganos, también podrían ser dolorosos, pero cuando ya están muy avanzados. Doctor, vamos a tener que hacer un corte obligatorio de la estación, pero no se vayan, regresamos en un momento.